Hola a todos, un saludo cordial. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar brevemente sobre un tema que muchas veces ustedes me dejan en los comentarios y es sobre el tema de las limpiezas espirituales de una casa. Preguntan si existe algo como eso en el judaísmo, si los judíos tenemos prácticas como esa de limpiar una casa, de limpiar un negocio, etcétera. La respuesta a esta pregunta es sí. De hecho, existen muchos rituales que hacemos de acuerdo a la comunidad a la que cada cual pertenezca, porque como usted sabe, los judíos pertenecemos a diferentes comunidades. Estamos, pues, hay mucha variedad, sefardíes, ashkenazíes, yemenitas, hasídicos, y dentro de cada comunidad hay grupos. Dentro de los sefaradíes, depende de dónde, de Siria, de Egipto, del Líbano, de Turquía, entonces de Marruecos. Entonces tenemos variedad, pero en términos generales sí tenemos ciertos rituales, ciertas cosas que hacemos sobre cómo limpiar una casa. Les voy a mencionar algunas cosas breves, hay mucha variedad de cosas que se pueden hacer, pero más que nada si usted se está mudando a una casa nueva, si está abriendo un negocio nuevo, lo más importante de ese sitio, primeramente, por supuesto, es la limpieza física del lugar. Uno tiene que, ese lugar tiene que, hay que limpiarlo, barrerlo, todo acomodarlo, no puede haber, o sea, las cosas tienen que estar ahora con su energía, con su pensamiento. Cuando usted está barriendo, cuando usted está decorando su casa, cuando usted está decorando su negocio, cuando usted está poniendo hasta un cuadrito, ahí está su pensamiento, ahí está su energía, ahí está su intención. Entonces, desde ya usted está tomando posesión de ese lugar espiritualmente, con su energía, con sus pensamientos, con la forma en que usted está decorando las palabras que está diciendo allí, su pensamiento al entrar al lugar, etcétera. Entonces, lo más importante siempre es que donde quiera que, si es una casa nueva, si es un negocio, uno tiene que ir siempre con un pensamiento, con una energía vibrando en positivo, con agradecimiento. Y esto es fundamental también al inicio. Los judíos tenemos la práctica de cuando compramos una casa, cuando nos mudamos a un apartamento nuevo, cuando abrimos un negocio nuevo, cuando compramos un carro o cuando tenemos algo nuevo, una ropa, me compro esta chaqueta nueva, por ejemplo, una corbata, lo que sea, siempre decimos una verajá, que es la verajá del Sheheyanu. Sheheyanu siempre decimos cuando vamos a inaugurar algo. Siempre empezamos algo invocando la bendición de Dios con palabras en hebreo, con oraciones que han diseñado los sabios. Entonces es igual, cuando alguien compra una casa, lo primero que tiene que hacer es cuando entra a esa casa es decir el Sheheyanu, que es un rezo en hebreo, es una pequeña frase donde uno desde ya está declarando que ese es un hogar donde está dedicado o ahí mora la divina presencia. Y es la espiritualidad de uno, la religión de uno, en este caso el judaísmo, porque puede ser que los que hayan vivido en ese hogar practicasen otra religión, tuviesen otra creencia, uno no sabe tampoco qué tipo de rituales puede haber hecho la gente en esa casa, porque también sucede eso. A veces uno se muda a una casa, a un apartamento o adquiere un local de un negocio y uno no sabe, la gente, el dueño anterior o los dueños que puede haber habido en el pasado, usted no sabe los rezos que pueden haber dicho, si hicieron quizás prácticas de invocación oscuras o si hicieron cosas relacionadas con los espíritus, con la ouija, no sé, hubo peleas, maldiciones en ese hogar, uno no lo sabe, por tanto tiene que limpiar ese hogar espiritualmente y lo primero es iniciar con la energía de uno, como decía, agradeciendo, diciendo la verajá de Sheheyanu, por supuesto la limpieza del sitio. Algo fundamental que no falta nunca en un hogar judío, en los negocios, todo lo que sea de los judíos es poner la mezuzá. Pero no es solamente una mezuzá, tiene que ir una mezuzá en cada una de las puertas. Es comprensible que las mezuzot son caras. Una mezuzá fácilmente puede costar entre $80, lo más barato, a 120, $200. Es así de caro, pero es la manera en que nosotros los judíos pues entendemos que vale la pena. Entonces, tiene que ser una mezuzá kasher, escrita por un sofer, por alguien piadoso, alguien que sabe cómo se hacen las cosas. No puede ser esas que imprimen por computadoras, no. Es la manera correcta. Y cuando se pone la mezuzá, también hay que hacer una verajá en hebreo, etcétera. Todo eso está ya protegiendo la casa con nombres de Dios, porque la mezuzá tiene invocaciones, pasajes bíblicos en hebreo, con un nombre de Dios que es para protección, etcétera. Otra práctica que tenemos los judíos,
y otra vez vuelvo a enfatizar, dependiendo de la comunidad a la que usted pertenezca, porque por ejemplo, si es un judío yemenita, va a tener ciertas prácticas que son parecidas. Esto es básico, pero luego va a haber ciertas prácticas que varían en lo siguiente que voy a mencionar ahora. Por ejemplo, entre las comunidades sefaradíes, específicamente si vienen de Turquía y de Marruecos, pues tenemos ciertas prácticas. Cuando uno se muda a una casa nueva, a un negocio nuevo, invitamos a el rabino de la comunidad o algún rabino que uno conozca que sea amigo de uno, etcétera, y amigos que tengamos de la comunidad que uno conozca y uno los invita a la casa, al negocio para que venga y hacemos ciertas cosas que están relacionadas para que se bendiga ese hogar. El rabino puede venir o los amigos y, por ejemplo, puede ser que el primer día o el segundo día estemos estudiando. Entonces eso se acostumbra mucho, que viene un grupo de personas, amistades, y uno compra alimentos, no sé, cualquier cosa, una pizza, cualquier alimento o alguien cocina. Y la intención de eso, ¿cuál es? Que cada vez que la persona vaya, de los que usted invitó, cada vez que la persona vaya a comer, tiene que decir una verajá, porque los judíos al comer decimos verajot. Entonces, ponemos mucha variedad, frutas, vegetales, pan, diferentes cosas, para que cada judío cuando vaya a probar, tiene que decir, porque como es devoto, tiene que decir una verajá. Y si hay muchas personas y hay variedad de alimentos, cada alimento diferente también lleva una verajá. Entonces, de acuerdo al número de personas, mayormente se invita a 10 personas más o menos, puede ser menos, pero se invita, trata de invitar al menos 10 personas. Cada vez que los que están presentes van a probar uno de los alimentos, tienen que decir bendiciones, verajot. Y cada vez que están diciendo verajot, son bendiciones que están diciendo para el nuevo hogar, para su nuevo negocio, para el nuevo local donde usted, a su nuevo apartamento donde se acaba de mudar. Entonces, todos son verajot que están, bendiciones que están invocándose en el hogar suyo, en su negocio. O sea, desde el inicio ya estamos iniciando con bendición. Y las personas que están iniciando, que están inaugurando junto con uno ese negocio, también vienen con bendición y están bendiciéndonos ese lugar, están pronunciando palabras de bendición. Eso automáticamente ya está disipando cualquier otra energía que hubiese. Si los dueños anteriores, les digo, tenían otras religiones, otras creencias, hicieron otros rezos, cosas oscuras, entonces todo eso se va disipando automáticamente, toda energía va saliendo, etcétera. También puede ser que, como les decía, uno es el tema de los alimentos, otro es que se invita a uno o varios amigos, vienen también y estudiamos. Entonces, ¿qué estudiamos? Puede ser que se estudien cosas del Zohar o que se lean, se haga como Jabruta, compañeros de estudiar pasajes de la Torá, del Talmud, o sea, de los textos sagrados, para que el estudio y las palabras que se están pronunciando en hebreo, en arameo, que son palabras de Kedushá, de santidad, están impregnando todo ese lugar, toda nuestra casa, el negocio, etcétera. También les decía, en el caso de que se invite a un rabino, hay veces que la persona invita o a un rabino que es el de su comunidad o a uno que es amigo, y hay judíos que tienen bastante dinero y digamos que van a abrir un negocio grande y traen rabinos de Israel o desde otras partes del mundo, invitan a cabalistas grandes, le pagan su pasaje, le ponen todo y lo traen para que ese rabino venga ahora y dé un shiur, una conferencia en la casa, en el apartamento nuevo o en el negocio nuevo. Entonces, desde ya hay palabras ahí de santidad, de Torá, nombres sagrados, cosas santas que se están pronunciando en ese sitio. Todo eso es antes de ni siquiera, eh, o sea, abrirlo más que nada. Eso es desde el inicio. Desde el inicio ya empezamos bien. Porque la mayoría de los problemas la gente los encuentra porque arranca todo, pone un negocio, se muda al apartamento, hace las cosas, pero no, no está iniciando con como se debe, limpiando, invocando palabras de santidad, nombres de Dios, etcétera. Entonces, estas son costumbres nuestras que tenemos los judíos, que es normal, es natural este tipo de cosas. Algo más también que se hace es que el dueño del local o del apartamento, de la casa, etcétera,
uno desde que llega al sitio, pues está leyendo salmos, como uno ya los ha memorizado en hebreo, etcétera, pues entra y empieza a cantar, a veces se hacen nigunim, es otra cosa, se hacen nigunim y piyutim y empezamos a cantar canciones en hebreo, donde son temas sagrados, espirituales, temas santos, toda esa energía está disipando cualquier otra energía que hubiese en esa casa, en ese negocio, energía de tristeza, de brujerías, de envidias, de celos, si hubo contiendas, todo lo que fuese negativo automáticamente va saliendo y una nueva energía, su energía, la de su círculo cercano, es la que está ahora tomando posesión de ese nuevo hogar. También se aconseja al dueño de la casa que, como decía, tome el libro de los salmos y empieza a leer salmos, empieza a leer pasajes de la Torah él mismo y los miembros de su casa y no necesariamente tiene que ser todo de golpe el mismo día, no, es porque también hay que comprender algo. Limpiar una casa, limpiar un apartamento espiritualmente hablando, o un negocio, eso no es algo que se haga una sola vez y ya, no, porque constantemente van a venir personas a ese nuevo, a tu casa, a tu apartamento, los vecinos, no sé, siempre va a venir personas y a veces uno también viene de la calle con ciertas energías que se recogen, entonces constantemente uno tiene que estar limpiando el apartamento, con el lugar donde uno vive. De ahí las prácticas espirituales que es importante que uno deba tener en el día a día. Tenemos prácticas espirituales, rezos que hacemos, etcétera. Entonces, constantemente la energía, la espiritualidad que uno desarrolla de manera personal en la casa de uno, en el apartamento de uno, automáticamente va limpiando cada día. Entonces, esto es muy importante entenderlo. No es algo que se hace una vez y ya, es algo que es continuo porque incluye las prácticas espirituales que ya uno tiene que tener esas prácticas espirituales. Si no tienes las prácticas espirituales, entonces hay un problema ahí. Tienes que tener tu espiritualidad para que impregnes cada día y cada día automáticamente se va limpiando tu hogar, tu casa, etcétera. Algo también interesante es que si se invita a un rabino, por ejemplo, a dar un shiur, una conferencia, o si se invita a un grupo de amigos así a estudiar, o a veces también, a veces se puede invitar. Yo he ido muchas veces en Israel, en Jerusalén, muchas veces a casa de amigos míos en la comunidad, donde digamos que hay alguien que está estudiando, completando una masejta del Talmud, digamos que un tratado, un volumen del Talmud lo está completando. Entonces ya cuando le quedan unos párrafos finales para concluir, invitamos un grupo de personas, hacemos una seudá, una comida y se repite lo mismo, las bendiciones y tal, y se lee ese tratado, la parte final y en grupo, o sea que es un evento de los que están reunidos allí y se dice, como hay mínimo 10 personas, esa es la intención, decimos en este caso un Kadish. Y eso es muy importante porque cuando hay 10 personas diciendo Kadish en un hogar, pues ahí también hay bendición. También puede ser que recemos en la casa, si es en la noche se hace el rezo de Arbit, por ejemplo. Entonces están haciendo un rezo en la casa, como si fuese la sinagoga, pero es la casa. Entonces, si les digo, también se pueden leer salmos, se pueden leer pasajes de las escrituras, siempre antes de leerlo intencionando. Siempre explico que antes de leer los salmos uno tiene que intencionarlo, decirle a Hashem que estos son salmos que están haciéndose para limpiar la casa de toda energía negativa, que si hubiese energías negativas en el hogar, uno decreta, invocando siempre la protección divina, que salga toda energía negativa, etcétera, y que ahora solamente hay una energía de luz, de bendición, de santidad, la energía divina, la energía de los seres de luz que acompañan a uno, pues es el que está tomando posesión de la casa de uno, les decía, del apartamento o de un negocio también, porque les decía que esto aplica a diferentes situaciones. Entonces, estos son algunos ejemplos, como les decía, hay muchas otras cosas que hacen, y vuelvo a decir, depende de la comunidad a la que uno pertenezca, la cultura de cada cual, de cada judío. Entonces, también las decoraciones que uno tiene, vuelvo a decir, las prácticas espirituales que uno tiene en el día a día, los rezos que uno hace en la casa, las velas que uno prende dedicadas a los sadikim, cuando llega el Shabbat, las velas de Shabbat que se prenden, las palabras de Torah que se abran, cada semana, eso automáticamente va limpiando el hogar de toda negatividad, intencionando siempre las cosas, ponemos música judía, cantamos nigunim, estamos alegres, todas esas cosas automáticamente van limpiando el hogar. Entonces, las personas que se quieran, que se conectan con el pueblo judío, que se conectan con esta espiritualidad, que se conectan con esta espiritualidad, pues aquí tienen algunos ejemplos que también usted puede poner en práctica, puede hacer lo que pueda. Les decía, si es que usted se conecta con la espiritualidad nuestra, con la espiritualidad del pueblo judío. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, les decía,
de las cosas que se hacen para cómo limpiar una casa, un negocio, un apartamento, un local de cualquier energía negativa, siempre invocando la protección divina. Y les decía, esto no es un evento que se hace una vez y ya. Sí, se hace al inicio, pero constantemente, cada día, con la espiritualidad de cada cual, uno está impregnando ese lugar de santidad, de kedushá, de bendición, invocando la presencia de Akadosh Baruj Hu, invocando la presencia de la Shejinah, invocando la presencia del Santo Shabbat cada semana, de los Sadikim, etcétera. Palabras de Torah, del Zohar Kadosh, que se están mencionando en ese hogar. Así que bueno, acá tienen algunos ejemplos, Besat Hashem, que sea de aslajá, de bendición, de shemirá, de protección y de todo lo bueno, Besat Hashem. Muchas bendiciones a todos y con el favor del Eterno nos veremos en un próximo vídeo. Shalom y bendiciones a todos.